Cuando estábamos ministrando, pensaba, el pueblo de Israel, 40 años comiendo maná. Y se quejaron. Pero el Señor eso les estaba dando de comer. No tenían por qué quejarse, pero ni modo. Y la palabra que a veces compartimos nosotros acá, podríamos decir que es la misma. Pero el Señor siempre tiene un propósito. Si usted lo logra entender, amén. Si no, pues, bendito sea el Señor, ¿verdad? Esta noche quisiera que me acompañaran al libro de Job. Job, un hombre que el Señor lo visitó, lo enriqueció, le dio familia, le dio todo. Pero también se lo quitó. Y no solamente le quitó lo que le había dado, sino que además de eso, trajo a su cuerpo una enfermedad. ¿Y quién está tranquilo o quién no está atribulado o quién no tiene angustia cuando hay una enfermedad, cuando hay una necesidad económica, cuando no hay, hasta cierto punto, como dice alguien, no mira la luz? Solo son problema tras problema, problema tras problema. Y muchas veces venimos a la iglesia con nuestro corazón. Yo realmente, cada uno de ustedes se puede examinarse y uno puede decir, ¿por qué razón viene a la iglesia? O, mejor dicho, ¿qué venimos a buscar a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de reunirnos aquí, en este local, como iglesia? Porque la iglesia somos nosotros. Entonces, me doy cuenta que a veces hasta cierto punto como que no hay un reconocimiento, como que no hay un entendimiento de que Dios, el Señor, tiene control de todo. Y Él tiene la capacidad y Él puede suplirnos a la hora que Él quiere o como Él quiera. Como que no tenemos ese, ¿verdad? Sino que sencillamente, no, o sea, la palabra correcta es hasta dónde estamos o hemos conocido o estamos conociendo al Señor. Porque la vida en el Señor no es solamente venir a la iglesia e irnos, no. La vida es 24 horas durante 365 días, porque es una nueva vida. O sea, lo que vivimos antes, eso ya pasó. Como dice la Escritura, ahora somos nuevas criaturas. Y estamos en un hemos entrado
a una nueva vida en la cual está un crecimiento, un desarrollo. Tenemos que entender eso, hermanos, que somos la iglesia del Señor, que estamos en una etapa de desarrollo, de tal manera que, como dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. No solamente es venir a la iglesia, o mejor dicho, reunirnos acá. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. ¿Podríamos decir nosotros eso? Podríamos decir, mi Señor tiene control de mi vida y no importa lo que me esté aconteciendo, Él tiene la única respuesta. Es mi Señor. Sí podemos decir eso. Es mi Señor. Pero no decir porque, ¿cómo podríamos decir? Sino es que es un reconocimiento de que Él es lo máximo. Él es por sobre todas las cosas. Que a Él no podemos fallar, pero mejor dicho, Él no puede fallarnos. Llegar a esa actitud, a ese conocimiento de estar confiado de que, poner un ejemplo, un recién nacido, por ejemplo, allá está Matías. Él está tranquilo. A él no le importa nada más que comer y dormir. ¿Quién se preocupa por él? Sus padres. Están pendientes de la comida, de la salud, de todo. Y el Matías tranquilo. Cuando tiene hambre, busca o llora y ahí está. Hermano, a lo que voy es de que el Señor pueda darnos ese entendimiento, esa conciencia de que en Él estamos seguros, de que Él es el que cubre todo, el que Él tiene la capacidad de darnos. Porque como decía Job, él estaba en problemado, pero él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y Él puede hacer lo que quiera. Ruth 1:5. Y murieron también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿De quién está hablando ahí? De Noemí. Tenía esposo, dos hijos y otras personas, las esposas de... Murieron los dos hijos, murió el esposo y dice que la mujer quedó desamparada. Pero ella sabía que había un pariente cercano que podía redimirla, que podía sacarla de donde estaba.
¿conocemos nosotros a nuestro Redentor? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde nos importa a nosotros? Yo me pregunto, ¿qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo más importante? ¿El trabajo? ¿Nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Nuestros hijos? ¿O yo? Yo soy el más importante. Nos jactamos, yo soy el más bonito, yo soy el más interesante, yo soy... Y queremos que todo gire a nuestro alrededor. Pero cuando viene el problema, ahí es el problema. La pregunta, como decía, ¿qué es más importante para mi vida? Cuando me levanto por la mañana, ¿hacia dónde voy? Cuando estoy caminando, ¿qué es lo más importante? Eso es que lo que, no sé, poderlo, yo tuve una experiencia en este aspecto. Viajaba a San Miguel y en lo que yo me subí al bus, buscaba el asiento de la ventana y lo único que me interesaba, yo sabía hacia dónde iba, pero lo único que me interesaba en ese momento era estar en comunión con el Señor. Y durante 3 horas, porque eso duraba el trayecto, lo único que yo cerraba mis ojos, no me importaba cómo estuviera el lugar o las personas que fueran ahí, iba ministrándole al Señor. Iba deleitándome en el Señor, cantándole al Señor. Tal vez las personas digan, este loco, ay, ¿qué me importa? Y así, hermanos, tener un encuentro personal, tener una comunión, andar con Él día a día, hora a hora, minuto a minuto. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, yo caminaba y camino todavía, y yo caminando en las calles, yo iba también en ese aspecto, orando, y a veces me quebrantaba el Señor, porque el Señor lo quebranta a uno cuando está en su presencia. Isaías decía, ay de mí, Señor. Y uno se da cuenta que cuando está en la presencia del Señor, el Señor tiene la capacidad de transformar y hacer cambios en nuestra vida. De tal manera que, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es una realidad, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos viendo ese cambio en nuestras vidas? ¿Lo estamos viendo realmente? Y si no lo estamos viendo, es cuestión de preocuparse. Porque si no hay cambios, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Quizás lo único que hemos hecho es que sí, ya no, bueno, en otra ocasión hicimos
un drama en la cual, basado en las escrituras, yo me había puesto una gabacha sucia de mecánico y conforme se iba compartiendo la palabra, yo me iba quitando parte de la ropa mugrosa, y dentro estaba la ropa limpia o la ropa nueva. Pero conforme yo me iba quitando la ropa, la palabra estaba hablando y yo veía que el pueblo quebrantado, el Señor lo había quebrantado. Y a mí, por supuesto, también. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que a veces, como dice aquí, el viejo hombre nos absorbe tanto y es necesario que nos despojemos de eso para que exista un caminar diferente en nuestras vidas. Y no nos queremos despojar del viejo hombre porque nos gusta vivir así como estamos viviendo. Así de sencillo, hermanos. Nos gusta hacer lo que hacemos. Y como decía, hemos entrado en una nueva vida. El Señor nos ha trasladado a un nuevo reino. El Señor nos ha dado un nuevo vivir. Y tiene que haber un cambio. ¿Dónde está ese cambio? Es necesario que nosotros veamos eso. Examinar nuestra vida, como decíamos la vez pasada. Hay que examinarse. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo me comporto con mis hermanos? ¿O soy una lija para mis hermanos? Si el Señor dice que nos amemos unos a otros y que yo ame a mi hermano como me amo a mí mismo. Y si estamos peleando entre hermanos, yo me pregunto, ¿qué tan real es la comunión con el Señor como para que existan esos problemas? Es cuestión de comunión, es cuestión de relación, es cuestión de estar en contacto con el Señor. Si no, no van a haber cambios, hermanos. Si no tenemos contacto con la palabra, si no tenemos contacto con el Espíritu, si no buscamos la presencia del Señor, ¿qué podemos esperar? Dígame. Nada. Porque la vida solamente la puede producir el mismo Señor en nuestros cuerpos, en nuestros seres. Pero es necesario que exista una definición, una decisión. Es necesario como que hagamos un alto, que examinemos nuestras vidas. Y conforme pero que realmente el Señor nos permite examinarnos como Él quiere que nos examinemos. Y en base a eso, tomar decisiones. Y si es necesario quitar, cortar, borrar lo que sea, hay que hacerlo, hermanos. Digo yo, pienso por mí mismo. Cuando se trata de dejarlo todo, es ahí donde a veces aprieta el zapato. No queremos tomar decisiones que puedan afectar nuestra naturaleza. Pero el Señor dice que Él nos ha rescatado, Él nos ha llamado, Él nos ha puesto en un lugar en el cual quiere que vayamos
caminando, pero no conforme a nuestra naturaleza, sino conforme Dios quiere que caminemos, conforme el plan que Dios se ha formado para nuestras vidas. O sea, yo estoy viendo, o sea, yo veo dos naturalezas. Está la naturaleza humana y está la naturaleza divina. Ya el Señor trató con las dos. Ya destruyó la humana, pero es necesario que nosotros tomemos decisiones y demos el paso. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que nos está dando la vida? Y dependiendo de eso, tomar la decisión y seguir. Efesios 1:7. Dice en el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. ¿Cómo? De su gracia, perdón. Pero antes dice, bendito sea, en el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y fíjense, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero, ahí hay una palabrita, en. No es sin, es en Cristo. Continuemos. Según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Fíjense bien, porque más adelante dice que Él nos escogió, nos libró, y etcétera. El Señor nos rescata, nos perdona, nos limpia, nos quita toda iniquidad, pero no lo hace fuera de lo que es Él. Él es el que lo hace en nosotros, con el propósito de que le glorifiquemos a Él, con el propósito de que Él sea el centro, con el propósito de que Él crezca para que yo mengue, con el propósito de que Él venga a llenarlo todo en todos. Mi corazón, más que bien, más que todo. De tal manera que cuando nos vean a Jesucristo en nosotros y dejen de ver a Rolando. Sino que vean al Señor Jesús en cada uno de nosotros. La pregunta ¿es real eso en nuestras vidas? Es cuestión de tomar decisiones, hermano. Es cuestión de reconocer la necesidad que tenemos,
de una transformación. Es cuestión de tener la capacidad de decirle, Señor, yo aquí me entrego a ti, me humillo a ti, haz tú lo que quieras. Pero sin más adelante tomar ese de nuevo lo que hemos entregado. No, es tomar decisiones o tomar decisión, si es posible, día a día, momento a momento. Ponga en una balanza qué es lo que más pesa, qué es lo que más importante. Y en base a eso, si el Señor es importante para su vida, tome la decisión, hermano. Pero ya no nos engañemos. Y nos daremos cuenta, si le damos una oportunidad al Señor de que Él haga su obra en nuestras vidas, conforme leamos las Escrituras nos vamos a dar cuenta cuán necesitados estamos. Pero también poder decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y Él tiene la capacidad. Él tiene la capacidad. Y como estaba Noemí, ella estaba segura de que no había quedado desamparada, sino que podía acercarse con toda o esperar con toda seguridad de que vos podía redimirla, podía redimir, podía ayudarla. No estaba sola. Usted no está solo. Usted no está sola. El Señor está en usted. Pero es necesario de que dejemos que el Señor tome el control en nuestras vidas, hermano. Tomar decisiones y poder reconocer, Señor, si tú no vas delante, no me dejes seguir, Señor. Si tú no eres lo más importante de mi vida, Señor, haz algo, pero para que me humille y te busque y pueda encontrarte, Señor, y tener una comunión contigo, Señor, porque eso es lo que necesitamos. Señor les bendiga, hermano.